Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir su Biblia ahí donde acabamos de tener nuestra lectura hace unos momentos. El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿De verdad es tan importante la santificación? Hablamos bastante de este tema. No sé si usted se ha dado cuenta o lo ha percibido en alguna de las enseñanzas, en diferentes oportunidades que tenemos de abrir la palabra, en el grupo pequeño, en los diferentes grupos que tenemos, pero estamos enfatizando la santificación. Pero de verdad es tan importante. ¿No es que le estamos poniendo demasiado atención a esto? Hemos aprendido también con nuestro estudio, en especial las últimas semanas que hemos estado hablando y estudiando acerca de Romanos en nuestros grupos pequeños, cómo sí es verdad, es necesaria esa santificación en la vida del creyente, cómo es de gran utilidad, pero también hemos visto que el creyente tiene cierta libertad para hacer ciertas cosas. Cuando la palabra no ha mandado o no ha dado un mandato claro acerca de ciertas cosas que los creyentes deben de estar haciendo, entonces podemos aplicar este principio de libertad. Y estamos hablando de cosas obviamente que no son malas. Entonces, pues esto es como que la inclinación más obvia, como que nos gusta un poquito más inclinarnos a esto de la libertad, pero la santidad realmente como que está sobrevalorada, ¿verdad? No estamos exagerando con eso de ser santos en todas las áreas de nuestra vida, porque no solamente nos hablan o hablamos de ser aquí en la iglesia o en el tiempo con los hermanos, sino que extendemos esa santidad a todas las áreas de nuestra vida. Queremos ser santos en nuestra escuela, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todas las personas. Estamos hablando una y otra vez acerca de la santidad que debemos de tener. Cuando pensamos en la santidad como creyentes, hermanos, a veces tenemos la tendencia de no ir en pos de la santificación, de crecer en esa santidad a la cual fuimos llamados. De hecho, a veces tenemos la tendencia de ir un poquito para el otro lado, como que nos inclinamos un poquito más hacia el lado de la libertad, pero no tanto de la libertad, sino que casi estamos llegando al lado del pecado. ¿Y por qué pasa esto en nosotros? Bueno, es que hay una condición con la cual estamos luchando, y la condición que tenemos es que queremos satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esos deseos no estamos diciendo que son propios o que deberían de existir en la vida del creyente, pero sí existen. No podemos simple y sencillamente decir, no está, ya soy un creyente y ya no tengo estas luchas o estas tendencias que tenía antes, o incluso nuevas tendencias que puedo tener acerca de uno u otro pecado que se pueda presentar en mi vida. Pero entonces queremos satisfacer estos deseos de la carne. Es verdad, el hombre natural en su condición caída corre libremente hacia el pecado y se deleita y encuentra gozo y disfruta de estar en el pecado. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Eso es lo que él siempre ha conocido y es lo que le causa gozo, le causa felicidad, encuentra llenura, encuentra plenitud. Entonces busca satisfacer todo eso que él tiene. Todas esas cosas que le causan algo bueno, entre comillas, para su vida. Pero decía que esta no es una condición exclusiva del hombre natural, sino que nosotros como creyentes aún tenemos esa lucha por satisfacer esos deseos de la carne. El creyente tiene diferentes áreas en su vida en las cuales está luchando con estas situaciones. Es por ello que a veces estamos buscando estas lagunas
No sé si has escuchado las lagunas legales que a veces los abogados están buscando, ¿verdad? Entonces, cuando el abogado está defendiendo a un criminal que ha cometido, es obviamente que ha cometido algo malo, entonces la tarea del abogado es buscar ciertas lagunas en la ley que le permitan justificar lo que su cliente acaba de hacer. Entonces, pues de esta manera el cliente ya no es el culpable, ¿verdad? Y a veces los creyentes somos un poquito así. Andamos buscando ahí a ver cómo podemos encontrar para poder hacer las cosas que encontramos deleite, pero que sabemos que no deberíamos de estar haciendo. Buscamos la oportunidad de satisfacer estos deseos de la carne que aún luchamos, con los que aún estamos luchando. Y a veces, hermanos, somos tan astutos, otra vez entre comillas, porque queremos aprovechar de esa libertad que se nos ha dado el creyente y nosotros no buscamos correr hacia la santificación y ser más a la imagen de Cristo, sino que nos acercamos mucho a esa línea de división en la cual un pasito más y ya estamos cayendo en pecado. Y nosotros, bueno, estoy de este lado de la línea todavía, pero estamos pegaditos a esa línea. ¿Cuál debería ser entonces la actitud del creyente? ¿Cómo debería el creyente estar viviendo en su vida diaria? ¿Cómo debería de comportarse? ¿Cómo hemos visto? Espero que podamos entender que no es bueno que el hombre quiera satisfacer los deseos de su carne. No es lo que se espera de un creyente, se espera lo opuesto, que el creyente esté creciendo en esta santificación a la cual fue llamado, a esta vida de santidad. Entonces, ¿cómo debe de hacerle el creyente? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a estar comportándose en su día a día en todas estas áreas que veíamos hace un momento? Como hemos mencionado, el día de hoy estaremos iniciando, este será un sermón como de introducción a lo que estaremos viendo las próximas 9, 10 semanas probablemente, acerca de cómo vamos a ver el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Cómo es que el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida del creyente y puede vivir entonces de esta forma. Y antes, el día de hoy queremos dar ese breve panorama de dónde estamos, cuáles son las luchas que tenemos y a dónde queremos llegar, cuál quiere ser esa meta que nosotros vamos a querer obtener al estar hablando del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Cómo debe de comportarse? Lo primero que vamos a ver es que el creyente entonces vive en el Espíritu. El creyente vive en el Espíritu ante un conflicto en su interior. Debe de vivir en ese espíritu. ¿Y qué es eso? Bueno, ahorita vamos a llegar ahí en Gálatas, capítulo 5 y versículo 16 en adelante. Cuando veíamos de un conflicto en el interior hace un momento que se presentaba en el creyente. ¿Por qué? Porque como creyentes sabemos a dónde debemos caminar, pero todavía seguimos luchando con esas pequeñas áreas o con esas pequeñas cosas en nuestra vida. Pero ante este conflicto lo que debemos hacer es obedecer el mandato que el Señor nos ha dado. Versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no, ¿qué? No satisfacer, no vamos a darle a satisfagáis, los deseos de la carne. Pablo está en esta porción mandando claramente un mensaje directo al creyente de un nuevo estilo de vida. Ok, entonces lo que el creyente debe hacer ya no va a satisfacer su carne, esos deseos que veíamos ahorita. Y ahorita podemos ahondar un poquito más en cuáles son esos deseos de la carne. Pero ya no debe de vivir de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué no debería de vivir de esta forma? Bueno, estos deseos de la carne obedecen a una naturaleza que ya no es propia del creyente. Veíamos ahorita en la condición que el hombre natural puede guiarse libremente. Sin embargo, el creyente ya no está esclavizado a esta naturaleza. Ya no es propia del creyente que se comporte de esta forma. Sin embargo, los hermanos que estaban viviendo aquí en Gálatas están teniendo este problema, que sí se están inclinando hacia
sus deseos de la carne. Y Pablo les hace este mandato, esta advertencia, y les dice, ya no más. Ya no es la forma en la que ustedes deben de estarse comportando. De hecho, Pablo está un poquito cansado de la forma en la que los Gálatas se estaban comportando. ¿Por qué? Si ustedes ya habían recibido tantas cosas buenas, ahora están regresando a esa esclavitud que tenían hace tiempo. ¿Y qué les dice, Pablo en Gálatas capítulo 3? Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que aún estén luchando con este tipo de cosas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes ya tienen la verdad, ya han recibido la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les está diciendo, han recibido el evangelio verdadero ante ustedes, lo han hecho parte de sí, pero ¿qué? Ahora están yendo hacia el lado contrario. Ahí mismo el versículo 3, vemos la molestia aún de Pablo. Les dice, ¿tan necios sois? ¿Están corriendo hacia su carne, hacia la ley? ¿Tan necios verdaderamente son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ya lo tenían resuelto. El evangelio había llegado, lo habían adoptado. Ahora eran parte de una iglesia, al parecer. Pablo les está hablando a un grupo de hermanos y les dice, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? Esto no es algo propio de un creyente. Esto, el ir tras los deseos de la carne, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros deseamos, solamente está demostrando que somos personas insensatas, que somos personas necias, que no queremos recibir o guiarnos a través de la dirección del Espíritu que ya hemos recibido cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es propio que un creyente esté encontrando su satisfacción en los deseos de la carne. No es natural para un creyente. Entonces, ¿qué es lo que ellos deberían de hacer? Andar en el Espíritu. ¿Por qué ya no es propio de un creyente? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Es como esa lucha interna que existe. Los deseos carnales son propios de una naturaleza pasada. Pero por eso están en contra del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. El Espíritu rechaza por completo todo aquello que es carne, porque esto significa pecado. Y cuando estamos hablando del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, y no puede tener comunión con el pecado. Así es. Son cosas que están contrarias la una con la otra. El versículo 17 termina diciendo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no es nada más, yo voy a hacer y yo voy a vivir de la forma que yo me encuentro pleno o que yo me encuentro a gusto. No, porque entonces vivir de esta forma sería satisfacer los deseos de nuestra carne, y eso se opone directamente ¿a qué? A esta nueva naturaleza que hemos recibido en el Espíritu. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer como un creyente? Andar en el Espíritu. Inicia el versículo 16, andad en el Espíritu. Si estas cosas se oponen, lo que tú y yo como creyentes debemos hacer es andar en el Espíritu. ¿Y a qué se refiere esto de andar? Simple y sencillamente lo podríamos traducir como vivir, pero no es como vivir de tener vida, sino es vivir diariamente. Es algo continuo, es algo que no termina. Entonces, nuestro andar en el Espíritu debe ser algo continuo. No es algo que simple y sencillamente practicamos cuando nos encontramos en la iglesia o cuando nos encontramos con nuestra familia, sino
Es por ello que la santificación aplica en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos andar de forma continua en el Espíritu, vivir de esta forma. Y esa es la nueva naturaleza que el creyente debe estar viviendo. Porque vivir en el Espíritu, esa sí es nuestra naturaleza. Aquellos que han sido transformados por la obra del Evangelio, entonces viven esta nueva vida. Tienen la oportunidad de vivir de esta forma. Y la palabra en el original, lenguaje original, sí tiene esta connotación de continuidad, de estar viviendo de esta forma. Digámoslo de otra forma y citando el sermón pasado, pues es un estilo de vida. Vivir en santidad, vivir en el Espíritu es un estilo de vida que el creyente debe de practicar, de vivir. Nosotros debemos de comportarnos de esta forma. Hermano, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Tu estilo de vida es acorde a la carne o al espíritu? ¿En cuál de estas dos descripciones tú y yo podríamos caer? Las cosas que haces en el día a día. ¿Estás obedeciendo el andar en el espíritu o estás buscando satisfacer los deseos de la carne en tu día a día? Ve pensando en estas preguntas y un momento más analizaremos más a detalle estos dos estilos de vida. A ver con cuál nosotros nos identificamos y si estamos acatando el llamado que tenemos o simple y sencillamente estamos viviendo en nuestra carne, obedeciendo a nuestra carne. ¿Cómo vivimos entonces en el Espíritu? No solo obedeciendo este mandato de vida diaria, pero también dejándonos guiar. Es una rendición que tenemos que tener en nuestra vida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Versículo 18 nos dice, pero... que esto es lo que no deberíamos estar haciendo. Debemos andar en el Espíritu, no debemos de vivir en la carne porque estas cosas se oponen entre sí. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley. Uno de los problemas que había con los Gálatas era que ellos... ¿Recuerdas lo que Pablo les dice? Que estaban escuchando, parece, a otras personas que se estaban dejando guiar por otras enseñanzas que ellos estaban recibiendo. Y uno de los problemas que tenían estas enseñanzas era que los Gálatas entonces se tenían que someter nuevamente a la ley. Tenían que dejar estas cosas que la gracia y el Evangelio les había dado a su vida y ahora querían someterse nuevamente a ciertas prácticas que ya no eran necesarias para el creyente. Y esto era el problema que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿cuál era el problema? Que ellos estaban poniendo su fe en someterse a la ley. Y estaban poniendo su valor en las reglas que ellos podían cumplir. Entonces yo valgo dependiendo de las cosas que yo esté haciendo como creyente, de estas cosas a las cuales yo me estoy sometiendo. Pero el someterse a la ley no produce esta vida en el Espíritu, es decir, no cambia la naturaleza de la persona, ni tampoco produce la santidad o la vida en el Espíritu que el creyente debe de estar viviendo. Por lo tanto, para el creyente en la vida de los hermanos en Gálatas no era necesaria que ellos estuvieran cumpliendo la ley. Y mientras estamos hablando de la ley, hermanos, probablemente es necesario que hagamos una buena aclaración en este punto. Porque es verdad que nosotros como creyentes hoy en día, 2025, no estamos buscando el someternos a la ley. Digamos, eso lo tenemos muy claro que son cosas del pasado. Pero una tendencia que sí tendremos nosotros como creyentes es buscar un poco de legalismo en nuestras vidas. Y pensamos que ese legalismo que podemos tener de cumplir o no cumplir ciertas reglas va a hacer que nosotros crezcamos en santidad. Y no es lo que estamos haciendo.
Eso es algo que debemos de tener muy en claro en toda esta serie que estaremos estudiando acerca del fruto del Espíritu. No son las reglas que nosotros vamos a estar poniendo. Muchos creyentes, hablando del legalismo, deseando sinceramente agradar a Dios, se enfocan tanto en hacer lo correcto o evitar el pecado que comienzan a medirlo en su espiritualidad. Es decir, si yo hago A, B y C, entonces yo soy una persona muy santa, que está creciendo mucho en santificación. Y si no hago 1, 2 y 3, hablando de pecado, pues entonces eso yo estoy haciéndolo muy bien. Y mira, si yo lo hago, pero si el hermano de aquí no lo hace, este hermano está mal, ¿verdad? Porque entonces yo soy muy santo, pero este hermano no es muy santo. Y a veces, hermano, lo estamos haciendo desde un deseo sincero de agradar a Dios, pero las reglas, poner reglas para hacer lo correcto o evitar el pecado no es simple y sencillamente lo que estamos buscando. Cuando hacemos esto, dejamos de vivir en la gracia de Dios. Y todo se está convirtiendo en cosas medibles, en cosas que yo puedo estar poniendo y atribuyendo a mí o a otras personas. Si nosotros vamos a empezar a vivir de esta forma, estamos desechando la enseñanza que vamos a ver ahorita en Gálatas 5. Donde claramente dice que estos cambios en el creyente serán productos de vivir guiados por el Espíritu Santo, no por reglas, no por limitaciones simples y humanas que nosotros podemos poner, no, sino que esta santidad que estamos buscando en el creyente es producida por el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es el vivir en el Espíritu, dejarnos guiar por la obra que Él está haciendo en nosotros. ¿Cómo cedemos como creyentes al legalismo en ciertas áreas? Al intentar obedecer el mandato sin una dependencia total del Espíritu. Es decir, si estamos obedeciendo algo que la palabra de Dios nos ha dicho explícitamente que debemos estar haciendo como creyentes, pero el punto es cuando lo empezamos a hacer en nuestras propias fuerzas y dejamos al Espíritu por un lado. Es como no necesito ni la ayuda ni la guía del Espíritu para hacer esto que se me está pidiendo. Otra forma de hacerlo es al enfocarnos en cambios externos sin procurar los cambios internos. Hermano, estos cambios externos primeramente deben venir del corazón. El corazón transformado y un corazón rendido a la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Otra cosa que como creyentes podemos ceder ante el legalismo es medir a otros. Lo que les mostraba o ejemplificaba hace un momento. Si las personas no hacen lo que yo hago, es que yo estoy bien y ellos están mal. Y esto no es la vida cristiana. O al usar reglas que definen los parámetros de espiritualidad. Es que yo determino entonces que para ser espirituales, necesitas vestirte así, comportarte así, hablar así, vivir de esta forma. Y no es eso. No son reglas o definir parámetros que nosotros consideramos que son los correctos. No, esto no es santificación. Cuando nosotros empecemos a vivir de esta forma, estamos cayendo en un tipo de legalismo. Y lo triste de esto, hermano, es que desechamos al Espíritu Santo de nuestras vidas y despreciamos la gracia de Dios en nuestras vidas para empezar a vivir en nuestra propia fuerza. Y no es a lo que nosotros fuimos llamados. ¿Cómo lo vamos a evitar? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios controle todas las áreas de tu vida en cualquier lugar donde tú te encuentres. Sí, hermano, la santificación sí es importante. Sí es.
Pero no caigamos en esta mentira de seguir ciertas reglas y eso nos convierte en personas espirituales. No te canses de seguir la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero de hecho, si tú sigues simple y sencillamente reglas, cambios externos, no vas a poder ni alcanzar ni santificación, pero ni la salvación. Esto lo enseñamos tantas veces, que la salvación no es por obras o por lo que la persona pueda hacer o dejar de hacer. Sin embargo, cuando ya estamos en la vida de cristianos, a veces eso se nos olvida y como que volvemos a adoptar estas prácticas, y esto es lo que estaba pasando a los hermanos de Gálatas. Es por ello que el creyente debe dejarse entonces guiar por el Espíritu, para poder someternos a lo que Dios manda para cada uno de sus hijos, debemos dejarnos vivir en los deleites del Señor y no en nuestros deleites. Así es como deberíamos de estar viviendo. Pero entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el creyente debe de hacer en su vida? Bueno, el creyente número 2 vive también en el Espíritu ante el desafío de tu carne. Hay un desafío real y verdadero que el creyente aún lucha con esto. Hace un momento nos preguntamos cómo era vivir en la carne, cómo era ese estilo de vida que rechaza el Señor y que no quiere para sus hijos. Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es identificar la obra de la carne en nuestras vidas. Debemos de tomar la lupa y empezar a analizar nuestra vida, a ver si esta obra de la carne se está manifestando en nosotros. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que tenemos aquí es una lista grande de pecados, ¿verdad? Podríamos seguir añadiendo y añadiendo a cosas, y es una lista grande, pero no es exhaustiva, es decir, y Pablo mismo termina, ¿no? Y cosas semejantes a estas, hay más. Pero pues bueno, no se trata simple y sencillamente de enlistarlas todas, y son formas en las que se puede manifestar la carne. Para hacer un poco sencillo esta lista, hay como ciertas áreas que estos pecados pueden entrar en nuestras vidas, y ahí nosotros podríamos poner muchas más pecados dentro de estas categorías. Hay pecados sexuales, hay pecados religiosos y pecados sociales. Y pecados de excesos. Si te das cuenta, los pecados sociales son la lista más grande que Pablo pone aquí para los hermanos de Gálatas. ¿Y por qué? Y ahorita que empecemos a ver el fruto del Espíritu, y vamos a poder darnos cuenta de la relación que tienen los hermanos, es sumamente importante en nuestro andar diario. ¿Cómo nos estamos relacionando con los hermanos? Y esta es una clasificación, hermano. Y si tú dices ahorita, no, es que pleitos debió ir en esta otra categoría, ponla, no pasa nada. Así salió, ¿verdad? Y no me voy a enojar si tú la cambias, no hay ningún problema. Pero hay muchas manifestaciones que el pecado puede tener en tu vida. Y hermano, tú probablemente puedes decir, bueno, pues es que celos a veces o ira, ahí me identifico, y no necesariamente tiene que ser con uno. Es probable que algunos de nosotros estemos luchando con una de cada categoría. Y así se está manifestando la carne en nuestras vidas. El escritor termina dando una amonestación en este versículo 21. Podríamos hablar más de cada una de estas, pero realmente no es el propósito, sino simple y sencillamente es mostrar que la carne y el pecado se puede
evidenciar en nuestras vidas en muchos sentidos. En muchos sentidos. Y hay algunos de estos pecados, hermanos, que son ocultos, que no hay forma que otros se estén dando cuenta que tú estás practicando o luchando con alguno de estos pecados. Les decía que el escritor termina dando una amonestación en el versículo 21. Dice así la última parte, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. Parece que este era un tema recurrente, o al menos que ya había tocado Pablo con los hermanos de Gálatas. Y la palabra clave en esta amonestación es lo que dice a continuación, que los que practican tales cosas, y vamos a detenernos ahí en el practican. Porque cuando estamos hablando de practicar, la persona está haciendo esto de forma habitual. Es decir, yo practico, supongamos, yo practico el tenis. Eso significa que yo tengo que ir varias veces a la semana a jugar este deporte. Es que yo practico natación, no significa que tú nadas una vez al año. No, sino que frecuentemente, de forma seguida, estás haciendo esta esta actividad. Y esto es lo que parece que estaba amonestando Pablo específicamente a este grupo de hermanos. Es posible que tú estés practicando, viviendo, teniendo esta manifestación de la carne en tu vida de forma recurrente y frecuente. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que se comete al estar practicando la carne o el pecado? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, una vida constante de peligro no determina una obra de la carne. Lo que está revelando es un problema de corazón. Y ahí es más grave. Un problema grave del corazón. Si una persona está viviendo continuamente o todo el tiempo está teniendo pleitos con alguien, es probable que esa persona no sea un creyente, que se pelea en su casa, se pelea en el tráfico, se pelea con los vecinos, se pelea en su trabajo, siempre está peleando, hermano. Cuidado, es probable que esa persona no sea un creyente. Si una persona está viviendo en un hábito de consumir pornografía por mucho tiempo, es probable que esa persona no sea un creyente. Y podríamos poner cualquier pecado en esta oración. Y si estamos viviendo de esta forma, es posible que esa persona no sea un creyente. Porque esa es la distinción. Revela la condición verdadera del corazón de la persona. Cuando alguien está viviendo despreocupadamente en un pecado, como si no pasara nada. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Entonces estás diciendo que está bien tener pecados, siempre y cuando no sea constante o no sea continuo, ¿verdad? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tienes permiso para echarte un pecadito de vez en cuando. No. Solamente estamos hablando de una condición continua. Ahorita vamos a entrar con los creyentes. Pero ¿sabes por qué? Esta aclaración es para personas que no son creyentes. Ese es el problema. Pero hermano, ahora para el creyente no estamos diciendo que tú tienes permiso de echarte un pecadito de vez en cuando. Pecado es pecado. Y esto está en contra, veíamos ahorita, se oponen uno al otro. La carne se opone en contra del espíritu. Si cometes tú un pecado, por más pequeño o mínimo que sea, hermano, estás ofendiendo a Dios y no estás viviendo en el espíritu, estás viviendo en tu carne al hacer este pecado, por muy pequeño que sea.
Y cuando tú, hermano creyente, que has puesto tu fe en el Señor, cuando tú pecas, necesitas pronto ir en arrepentimiento al Señor. Necesitas ir y pedir perdón y confesarte delante del Señor por lo que tú has hecho. El proceso de disciplina para la iglesia, hermano, es para eso. Cuando se han identificado pecados en la vida del creyente, queremos actuar, ayudar para que este hermano pueda nuevamente dejarse guiar por el Espíritu en su vida y pueda renunciar a esos deseos de la carne que él puede tener. Eso se quiere hacer con cada uno de los creyentes. ¿Para qué? Para restaurar sus vidas, para que nuevamente estén viviendo en el Espíritu y no simple y sencillamente se dejen guiar por los deseos de la carne. Es peligroso entonces, y es por eso que se hace esta aclaración de parte de Pablo. Ten cuidado si tú estás viviendo en alguna de estas cosas de forma continua. Cuidado, eso revela tu corazón, la condición del corazón, y es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sí, es una afirmación fuerte. Y a veces nos espantan cuando es como que, ay, estás poniéndote un poquito extremista. Hermano, pero cuando estamos hablando de situaciones del pecado, debemos recordar que tenemos un Dios santo. Y un Dios santo, hermano, no tolera el pecado. No puede tener comunión con el pecado. Es por eso que debemos de tener muchísimo cuidado con esta situación en nuestras vidas. Alguien que practica pecado como su estilo de vida está revelando qué es su verdadera naturaleza. Querido amigo, probablemente tú has estado en la iglesia por años y puede que tú estés engañado, porque probablemente tú crees que tú eres salvo, pero tú estás viviendo de una forma que te vas al pecado sin ningún remordimiento, sin ningún arrepentimiento. Y hermano, amigo, esta no es la vida de santidad que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú vivas en santidad, que tú puedas caminar verdaderamente guiado por el Espíritu Santo. O probablemente es la primera vez que nos visitas el día de hoy, escuchas acerca de esta enemistad que hay entre la carne y el Espíritu. Y lo que una persona en pecado debe sentir o debe vivir es primeramente el arrepentimiento. Debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo para que puedas tener esta nueva naturaleza, esta nueva oportunidad para poder vivir en el Espíritu. Ten cuidado, analiza tu vida, joven, señorita, hermano. Debemos analizar nuestras vidas, identificar si estamos viviendo en el pecado y evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Orábamos en la oración pastoral que esta fuera nuestra guía para nuestra vida. Y hermano, aquí vas a comparar tu vida con lo que la palabra dice y demanda para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces para poder vivir de una forma que el Espíritu nos esté guiando? Bueno, ahora viene el contraste. Debemos identificar el fruto del Espíritu. Versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones, con sus pasiones y deseos. Es interesante notar, cuando estamos hablando de la carne, nos hablaba de las obras de la carne, porque puede manifestarse entonces como en diferentes áreas o en diferentes grupos, como lo veíamos hace un momento. Pero cuando nos está hablando del fruto del Espíritu, no nos habla de los frutos que el Espíritu puede estar dando, sino que lo pone de forma singular, porque es el fruto, y en el fruto viene todos estos componentes que podemos encontrarlo, por llamarlo de una forma componentes, ¿verdad? ¿Qué es entonces el fruto
del Espíritu. Son actitudes piadosas que caracterizan a una persona que es un hijo de Dios. Es decir, todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, debería su vida ser caracterizada por el fruto del Espíritu. Debería de vivir con estas características en todo momento. Toda persona que se describe como o que se identifica como un hermano de una iglesia cristiana debe de vivir de esa forma. Cuando alguien en el mundo, hermano, cuando alguien te está describiendo, ¿tú crees que mencionaría alguno de los elementos del fruto del Espíritu? No, es que esa persona es tan paciente, es tan buena, es tan amoroso. O dirían, no hombre, es que es bien enojón, de volada se enoja y lo debieras de ver en el tráfico, echando gritos y algunas otras cosas. No, deberías de ver el trato que tiene con sus hijos. Siempre muestra amor. O dicen, no, siempre está enojado, siempre les está gritando. Hermano, ¿cómo nos describe la gente? Te diría que hicieras ese ejercicio, pero probablemente sea peligroso, ¿verdad? Hazlo en tu familia. Ahí va a ser un poquito, tal vez noble, tal vez, no prometo nada, pero sería bueno que evaluáramos nuestra vida y cómo las personas están describiéndonos a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuáles son estos elementos que destacan en nuestras vidas? Si vemos la forma, es un peso el vivir conforme al fruto del Espíritu y pensamos, híjole, es que yo no soy tan amoroso, ni tengo tanta paz, ni paciencia, ni soy tan benigno, ni bondadoso, ni tengo tanta fe. Y empezamos a preocuparnos y empezamos a sudar y es complicado. O sea, como que la vida creyente sí es un peso. Y hermanos, sí va a ser un peso muy, muy grande si nosotros estamos intentando vivir el fruto del Espíritu en nuestras propias fuerzas. Cuando lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, ahí es cuando se pone complicado. Porque tú y yo nos conocemos y podemos ver que fallamos en muchas de estas áreas. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el creyente viva de esta forma sin que sea una lápida que tiene que estar cargando día tras día? ¿Cómo tiene que hacerlo el creyente? ¿Cómo es posible que mi familia, que mis vecinos, que mis compañeros de trabajo, que mis amigos, que cualquier persona que me conozca pueda ver el fruto del Espíritu en mi vida? Hermano, la clave es el Espíritu Santo morando en tu vida y que tú lo dejes guiar y que tú lo dejes florecer y que pueda Él dar ese fruto que tanto demanda y que tanto anhela también para cada uno de los creyentes. El Espíritu es el que produce ese fruto. Tú y yo no lo vamos a hacer. Tú y yo no lo vamos a hacer. No podemos hacerlo. Cuando usted y yo tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, es imposible. No vas a llegar a esa meta. Necesitamos la sobrenatural intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, porque es algo sobrenatural, es algo que no entendemos, es algo que no podemos explicar, pero que sí podemos ver y sí podemos disfrutar cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Déjate guiar, déjate que el Espíritu controle completamente tu vida. El fruto del Espíritu está entonces compuestas por estas 9 características que podemos ver. ¿Son las únicas características que debe tener el creyente en su vida? No, hermano, hay que leer más la Biblia, ahí hay más, aún más, pero estaremos centrando nuestra atención específicamente en estas y probablemente añadamos algunas otras, vamos a ver. Pero es un buen inicio, hermano. Si tú y yo podemos cumplir estas 9 características, o mejor dicho, no cumplir, vivir estas nuevas características, 9, vamos a vivir esa vida que el Señor quiere y demanda de sus hijos. Vamos a poder vivir como a Él le agrada. Y estas características no están aisladas. De hecho, cuando estemos estudiando cada uno de estos sermones, lo haremos de una forma temática.
Es decir, tomaremos esta característica y de ahí nos apoyaremos en el resto de la Biblia para poder tener una predicación, una enseñanza acerca de esta característica que el creyente debe de vivir a través del fruto del Espíritu. Y de esa forma podemos darnos cuenta cómo esto está respaldado por todo lo que dice la Biblia. Entonces, no entraré más a detalle en cada uno de estos elementos que tiene el fruto del Espíritu porque tendremos un sermón para cada uno de ellos. Pero entonces, iniciamos con la pregunta, ¿es importante la santidad en la vida del creyente? Y espero que a través de estos minutos se ha podido demostrar que sí, sí es importante, sí es necesaria, sí deberíamos de estar viviendo de esta forma. Vivir en santidad es vivir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hermano, tú fuiste llamado a vivir en esa santidad. Tú fuiste llamado a vivir en el Espíritu del Señor, a reflejar en tu vida diaria y en todo momento, en todo lugar, la santidad de nuestro Dios a través de cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos comportando. Hermano, tu familia entonces va a dar testimonio que tú estás reflejando el fruto del Espíritu en tu vida. Y probable algunos dirían que sí. Y hermano, probable algunas familias podrían dar testimonio que sí se está viviendo de esta forma. Y qué bueno, eso es lo que como creyentes deberíamos estar buscando. Y te animo, hermano, que de forma individual tú puedas hacerle frente a este desafío que hay de vivir en el Espíritu y de luchar contra la carne, de desechar estas cosas que todavía nos atan o queremos seguir atados a nuestro pecado. Es probable que algunos estén contestando con mucha seguridad, sí, hermano, yo estoy viviendo de esta forma. Yo sí lo estoy haciendo. Y felicidades. Pero si tú estás diciendo, sí, yo sí vivo de esta forma y es mi estilo de vida, y luego le agregas, pero no como aquel. Yo sí, aquel no. Y empezamos a apuntar en todas las direcciones y empezamos a pensar que nosotros somos los únicos que lo hemos alcanzado ya. Y los demás no, y los demás están haciendo mal. Hermano, ¿qué debes hacer en este caso? Debes de vivir o vive en el Espíritu ante el orgullo y la vanagloria. Hermano, porque debemos de tener cuidado. Es probable que estemos viviendo así. Que hemos avanzado y que estemos viviendo de esta forma. Y cuando estemos viviendo en el Espíritu, para no vivir en el orgullo y en la vanagloria, debemos de cuidar la relación que tenemos con nuestros hermanos. Versículo 26. No nos hagamos pues vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Parece que Pablo ya se estaba adelantando ante la situación que podía pasar con los hermanos. La primera parte nos dice, hey, ten cuidado con creer que tú eres el único que las puede. O sea, no. Yo súper santo, de mí para abajo las personas. Ellos son los que no pueden alcanzarme, los que no pueden vivir de la forma que yo estoy viviendo, ni se pueden comportar de la forma que yo me comporto, ni tienen las relaciones que yo puedo tener, porque yo estoy viviendo de la forma que agrada al Espíritu. Hermano, ten cuidado que esto sea la satisfacción de tu vida. Ten cuidado en creerte más que tus otros hermanos, porque cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? Creer esto es lo más alejado de la realidad de vivir en el Espíritu. Cuando tú empieces a vanagloriarte por quién eres tú y por lo que tú has logrado, entonces no hemos logrado nada realmente. Estamos cayendo en actitudes de la carne que deberíamos de eliminar de nuestras vidas. La persona que es vanagloriosa es una persona que está poniendo su confianza, ¿sabes en quién? En el Espíritu. No,
la está poniendo en sus propias fuerzas, en lo que él hace, en lo que él ha logrado, en lo que él puede alcanzar. Y ahí encuentra su valor y su esfuerzo, no en la gracia, no, las cosas que él ha hecho, las cosas que él ha implementado. Y es contrario vivir al Espíritu. El problema es que cuando vivimos de esta forma, comparándonos con otros y casualmente siempre siendo nosotros los que ganamos en esta comparación, estamos afectando también al otro hermano, porque somos algunos de nosotros tan cínicos que no solamente nos quedamos con esa comparación, sino que vamos y hablamos con otros. No, es que yo no soy como aquel. Yo no me comporto como aquel o como aquella. No, yo lo puedo hacer mucho mejor todavía. No, hermano, no es la forma de cuando tú y yo estamos haciendo estas cosas. El versículo 26 nos va a decir, ¿sabes qué? Vas a provocar irritación en tus hermanos. Ten cuidado de no andar irritando a tus hermanos al decir, es decir, tú andas presumiendo que haces o eres tal cosa y es posible que ahí viene aquel otra vez. Ahí viene a presumir lo que él ha hecho. Él viene a compararse con nosotros. Y hermano, a veces disfrazamos estas comparaciones con palabras tan santas y tan bonitas, ¿verdad? Pero lo único que queremos hacer es exaltarnos a nosotros mismos y de eso no se trata. No se trata de eso, no es el punto. No debemos buscar causar irritación en nuestros hermanos, pero tampoco la envidia. Porque no solo es eso, sino que puede surgir la envidia entre nosotros. Estamos codiciando alcanzar la vida que otros ya han alcanzado. Estamos codiciando el estilo de vida que él ya está haciendo, la forma en la que se comporta, la forma en la que habla, la forma en la que vive. Y hermano, nuestros ojos no deben estar puestos en otros hermanos. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en lo que él ha hecho y en lo que él demanda también de cada uno de nosotros. Nos debería inspirar a crecer el Espíritu, lo que él ha hecho y su obra. Recuerda, la vida de santificación no es una carrera con tu hermano. No, hermano, esto es algo que tú y el Señor deben de tener, en la cual tú estás creciendo y tú estás animándote en base a lo que la palabra de Dios demanda de tu vida y lo que tú estás haciendo. Cómo la gracia de Dios está obrando en tu vida, cómo el Espíritu Santo está obrando en ti y en esas áreas específicas en las cuales tú necesitas cambiar. Debemos de tener cuidado ante el orgullo y la vanagloria. Cuida tu relación con tus hermanos. Y lo último, con lo que quisiera cerrar, hermano, es que tú y yo debemos recordar nuestra naturaleza. Tú debes recordar tu nueva naturaleza. Regresamos poquito, versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El versículo 25 nos está poniendo una condición muy importante que no tenemos que pasar por alto. La primera parte del versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, lo que Pablo nos está queriendo decir en este versículo tan corto es, si tu vida ha sido restaurada, mejor dicho, si has recibido la vida es porque el Espíritu ha hecho la obra en ti, porque el Espíritu te ha tomado de esa condición de muerte y de pecado en la cual tú te encontrabas y el Espíritu te ha vivificado, te ha dado esa nueva vida, esa nueva naturaleza, hermano. Teníamos una naturaleza caída en la cual nunca íbamos a poder agradar a Dios, pero el Espíritu nos toma y nos da aliento, hermano. Para mí es la imagen de la creación donde Dios sopla vida en el hombre y esa es la obra que el Espíritu está haciendo, está dando vida a ese espíritu muerto y caído y perdido. Y entonces si nosotros hemos recibido esa vida del Espíritu en nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
andar en el Espíritu. Esa es lo natural, esa es tu nueva naturaleza. Tú tienes la vida eterna por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Ahora nosotros debemos de vivir entonces en el Espíritu. Esa es la segunda parte. Anda entonces por el Espíritu, que el Espíritu guíe los pasos de tu vida, que el Espíritu te pueda llenar y que todo lo que salga de ti sea ese fruto del Espíritu que el Señor ha puesto en tu vida, de tal forma que nosotros estemos avanzando en este camino de santificación que tú y yo, creyente, hemos sido llamados, porque ese es nuestro llamado. Sí, la santificación es importante y hermano, tú debes estarla viviendo. Quisiera terminar con la enseñanza principal y es simple y sencillamente este versículo 25, hermano, porque el Espíritu nos ha dado vida. Vive en el Espíritu. Hermano, vive en el Espíritu, que tu estilo de vida esté caracterizado por este fruto que nosotros hemos visto. Tu responsabilidad con esta nueva naturaleza que has recibido por el Espíritu es hacer morir tu carne, olvidarte de la carne y entonces empezar a esta vida de vivir en el Espíritu. Hermano, tú y yo necesitamos depender en todo este proceso, como lo hemos dicho. No lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas. Apela a la gracia de Dios en tu vida. Sigue la guía del Espíritu Santo y confía en lo que el Señor hará para su gloria en nuestras vidas. Me gustaría terminar con estas 3 preguntas para que tú y yo pudiéramos meditar en ellas. Primeramente, hermano, ¿tu vida está caracterizada por las obras de la carne o por el fruto del Espíritu? Y es probable que no tengamos el tiempo para analizar nuestras vidas en estos minutos que estaremos escuchando el piano. Pero hermano, llévate esta pregunta de tarea. ¿Cómo tu vida está caracterizada? ¿Qué ven otros cuando te están evaluando, cuando nos están evaluando? Hermano, yo creo que vamos a salir con la calificación un poquito baja, probablemente. Pero evalúa tu vida y busca la ayuda de otros, si es posible. Número 2, ¿tiendes a medir tu santidad y la de otros por cambios externos? Quise poner esta pregunta, hermano, porque es peligroso que estemos viviendo de esta forma. Si usted y yo estamos simple y sencillamente viviendo por eso, vamos a caer en un legalismo. Y no hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a ser legalistas. Y número 3, hermano, ¿qué guía tu vida? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu guía tu vida o el mundo allá afuera? Qué lástima sería que nosotros, como creyentes, nuestra norma de vida sea lo que está pasando allá afuera y no lo que su palabra nos manda a cada uno de nosotros. ¿Te parece si oramos? Dios, gracias. Gracias por esta vida que tú nos has otorgado a través de tu Espíritu. Gracias, Dios, que no tenemos que depender de nosotros, sino que podemos, como hijos tuyos, confiar en la guía de tu Espíritu. Ahora lo que te pedimos, Señor, es que nosotros podamos ser fieles a eso, que podamos dejarnos guiar, que podamos dejarnos controlar y que podamos entregar verdaderamente toda área de nuestra vida. Señor, obra en el corazón de cada creyente aquí. Y si hay un pecado que se ha colado a través de esas grietas que podemos dejar abiertas, Señor, que podamos estar dispuestos a renunciar a nuestra carne y vivir verdaderamente en el Espíritu. Obra el día de hoy entre nosotros. Pero Dios, obra también a través de estas semanas, donde estaremos estudiando el fruto de tu Espíritu. Y Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a atesorar tu verdad, pero sobre todo a vivirla también. Que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la preciosa obra que has hecho
y estás haciendo entre nosotros. Continúa obrando en nosotros para que podamos agradarte solamente a ti. En Cristo oramos. Amén.